Y ayer el Gobierno Nacional presentó las conclusiones, las recomendaciones del Consejo de Mayo. Había especial atención, expectativa puesto en dos proyectos. Uno en el de reforma laboral, modernización laboral, como les llama el Gobierno, y el otro también el de la reforma tributaria, que son precisamente los únicos dos proyectos que el Gobierno todavía no difundió. Sí, hizo el jefe de gabinete algunas aclaraciones, algunas enunciaciones, pero todavía no difundió los proyectos, que de hecho el de reforma laboral, no así todavía el de la reforma tributaria, al menos sí hay otros puntos tributarios que ya están en la agenda del Parlamento. El otro sí va a ser enviado o forma parte de la agenda de las extraordinarias y de hecho la prioridad para el Senado, pero todavía el proyecto oficial no apareció. Y también hubo otras conclusiones que vamos a ir repasándolas a lo largo de la mañana con otras reformas que quiere impulsar el Gobierno a través del Consejo de Mayo. Si les parece, escuchemos primero al jefe de gabinete, Manuel Adorni, hablando sobre el proyecto de reforma laboral, y vamos a repasar algunos de los principales puntos y después, por supuesto, qué dijo la CGT, y vamos a, de hecho, prestarle atención a la foto del Consejo de Mayo de ayer, que ya anticipa un poco el clima de la relación entre el Gobierno y la central sindical. Evidentemente ya habla de puntos de conflicto, pero empecemos con las declaraciones de ayer, la explicación, el anuncio por parte del jefe de gabinete. Los 10 puntos propuestos por el Ejecutivo Nacional en este Pacto de Mayo, se trataron 8 en este Consejo de Mayo, ya que la coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores, cosa que claramente no era posible, y el punto de la reforma previsional requiere previamente modificaciones en el esquema laboral, ¿no? Lo que nosotros llamamos la modernización laboral, si no hay modificación en el sistema previsional sostenible que se pueda realizar. Va a ser más sencillo contratar, y yo creo que para las empresas, la mayoría de las empresas, la mayoría de las pymes, cuando contratan a alguien, tienen que formar e invertir en esa persona para que sea y haga su trabajo. Por lo tanto, eso tiene un costo para la empresa. La idea es que sea más fácil contratar personas, que sea más barato contratar personas. Digo más barato porque además hay una baja de impuestos importante. Vamos a repasar, escuchábamos también a Carolina Lozada, representante del Senado radical ante el Consejo de Mayo, planteando también algunos puntos sobre la reforma laboral, y también a Adorni advirtiendo de que de los 10 puntos hay 2 que por ahora quedaron afuera, coparticipación y también la reforma previsional, pero que van a ser tratados más adelante, así que vamos a ir viendo también a lo largo de la mañana qué quedaron de esos 8 puntos, de los 8 puntos que sí fueron tratados por el Consejo de Mayo. Pero vamos a comenzar por algunos de los elementos que forman parte de la reforma laboral. Por un lado, va a haber un nuevo régimen de indemnizaciones. A ver, para que quede claro, el Gobierno está buscando que las indemnizaciones sean mucho más acotadas. Por ejemplo, que no se tome como referencia el salario más alto, sino un promedio de los salarios. Por lo tanto, en contextos también inflacionarios es bastante difícil que se pueda acceder a un mejor salario porque va quedando atrás, y también hay una discusión sobre cuál va a ser el índice que se tome para actualizar los salarios viejos y hacer ese promedio. Ahí el trabajador va a ir perdiendo mucho, pero también hay muchas cosas que dejan de ser calculadas para la indemnización. Vacaciones, aguinaldo, los bonos que pueden recibir algunos trabajadores. Es decir, la idea central del Gobierno es reducir el peso de las indemnizaciones, y además crea una figura nueva que es el Fondo de Asistencia Laboral, como hay ya en algunas actividades, por ejemplo en la construcción, en donde un trabajador que se queda temporariamente sin trabajo, en vez de que sea la empresa la que le pague en forma directa la indemnización, es el fondo el que lo aporta. Y un fondo que se va a nutrir del 3% de la masa salarial que aportan todas las empresas. Pero eso, para una compañía, es mucho menos caro que el hecho de tener que pagar una indemnización en el caso de un despido. Y esto, decíamos, o reemplaza o complementa el régimen actual, el de la indemnización que tiene que pagar una empresa, y eso lo va, de hecho, a elegir cada convenio o cada empresa en particular en caso que no haya un convenio. Por otro lado, la ultraactividad de los convenios colectivos. Esto es, cuando hay un convenio por actividad, hoy ¿qué pasa? Si se vence el plazo, ¿no? Acordamos condiciones laborales, salarios entre empresa y trabajadores por un año. Llegó el momento de la negociación, no se pusieron de acuerdo. ¿Qué ocurre? Se
hay una ultraactividad, pasa la fecha de vencimiento y sigue rigiendo el convenio colectivo de trabajo, de modo tal que las condiciones acordadas siguen vigentes. El gobierno quiere que una vez que caiga y obligar a las partes a negociar, lo que también le da a las empresas más herramientas para cambiar las condiciones laborales, algo que por supuesto la CGT rechaza abiertamente. Entonces ya no es en forma automática como tiene que aplicarse el convenio, sino que tienen que las partes obligarse a volver a negociar. Avancemos. Después hay un tema que tiene que ver con la prelación de los convenios colectivos. ¿Cuál es el convenio colectivo que va a tener más peso en el contexto de una relación laboral? Hoy son los convenios nacionales y en caso de que no haya, bajan a los regionales y después eventualmente los acuerdos propios de una empresa con sus trabajadores. A partir de ahora va a ser distinto y se cambia, se rota el concepto de prelación. A partir de ahora la prioridad de los convenios colectivos van a ser regionales o de la empresa por sobre los nacionales. Es decir, lo que arreglamos entre nosotros, lo que también le da mucho más poder de negociación a la empresa por sus empleados, porque es negociar cara a cara. No es lo mismo que negocien en Buenos Aires los presidentes de las cámaras con los secretarios generales de los sindicatos que cara a cara entre el trabajador y el empleador. Por lo tanto, hay mayor poder de negociación a nivel local o de una unidad productiva. Por lo tanto, pueden cambiar mucho las condiciones laborales de una empresa que está localizada en Jujuy que otra en la provincia de Río Negro dentro de la misma actividad. Después va a haber mucha flexibilidad y organización del trabajo. Y estos son muchos de los cambios que, por supuesto, son para los que hoy tienen una relación laboral de dependencia, que decían, che, esto no, pero para el que no tiene nada, ya sería un montón. Y eso es el argumento que tiene el gobierno para tratar de buscar consenso. Un banco de horas. Se crea un mecanismo para compensar horas de trabajo en exceso con tiempo libre. Es decir, para evitar que las horas extra tengan que ser pagadas. Bueno, vos trabajaste 17 horas extras. Bueno, vas a tener 17 horas extras libres que vas a poder tomártelas en, por ejemplo, un día en vez de trabajar 8 horas, trabajas 6,5 y se te va descontando de ese banco de horas que va a estar en el contexto de la empresa, por supuesto. Fraccionamiento de las vacaciones. Se va a permitir hacerlas en partes, en cuotas, no todas a la vez. Esto le da también a la empresa más flexibilidad para organizar el trabajo y hoy, de hecho, si el trabajador dice me las tomo todas juntas, está obligada la empresa a dárselas. Y por otro lado también, si la empresa es la que ordena cuándo se tienen que tomar vacaciones, está obligada a anunciarlo con 45 días de anticipación, es lo que está en el proyecto. Y después se establecen las remuneraciones por mérito, lo que le están llamando algo así como un esquema flexible. No es como plantea la Constitución a igual tarea, igual remuneración, sino que si el empleador identifica que un trabajador tiene más mérito para cobrar más, le pueden dar un bono y puede haber una relación flexible para estimular la competencia entre los trabajadores en el mismo puesto, algo que se intentó en la época de Cavallo y no pasó. Por otro lado, ajustes a la ley del contrato de trabajo. Lo que se busca es limitar los juicios laborales. Hoy hay mucho conflicto con el tema, decíamos, de la actualización. ¿Cómo es el cálculo indemnizatorio en el contexto de un juicio laboral? Se usan distintos índices y también lo que existe es calcular intereses sobre los intereses. Eso el proyecto directamente lo elimina y, como decíamos, también cambia el modo de calcular la indemnización. Es solamente sobre un promedio de salarios y queda afuera, incluso en el contexto de un juicio laboral, el cálculo sobre las vacaciones, las horas extras y también el aguinaldo. Y bien, esto es importante, algo que se quejan ya los sindicatos, la reducción de las contribuciones patronales y el recorte básicamente de las contribuciones patronales para estimular a la empleabilidad. Bueno, que sea más barato, no solamente indemnizar, no solamente el salario, cómo se computa el salario, sino también que pueda haber menos aportes patronales por parte de las empresas. Y finalmente va a haber algunos regímenes específicos que cambian, incentivos fiscales para nuevas contrataciones y regularización del empleo no registrado. Esto es, por un lado, no va a haber la multa y por otro lado, además, lo que va a haber es un incentivo. Va a haber para aquel que crea un nuevo puesto de trabajo,
lo que va a ocurrir precisamente es que la cuota del aporte patronal sea menor. Además, hay algunos regímenes específicos que se crean, como el de los repartidores de plataformas digitales y también algunos cambios en la ley de contrato de trabajo agrario y también algunas normas de los regímenes que se van a derogar, que el gobierno las ve como obsoletas, como la ley de teletrabajo, sobre todo porque ahora termina siendo una modalidad muy difundida y no es solamente la idea del trabajo a distancia cuando se creó en su momento, sino que a partir de la pandemia son cambios culturales que se dieron que no tienen específicamente algo que ver con lo que se creó en su momento como teletrabajo. Esto es el cambio que hizo el gobierno. Ahora, decíamos, ¿qué dice la CGT de esto? Y hay ya una foto elocuente de una opinión anticipada de la CGT sobre la propuesta que hizo ayer el gobierno, que de hecho, si comparamos la foto de ayer con la foto de noviembre, uno ya se va a dar cuenta, es decir, las últimas 2 reuniones del Consejo de Mayo. Por un lado, ayer tenemos de los 8 integrantes, 7, ¿no? Tenemos a Ritondo, a Cornejo, a Losada, tenemos al jefe de gabinete, a Sturzenegger, a la que funcionaba como coordinadora, secretaria del Consejo, y a Rapalini de la UIA. La reunión anterior, la de noviembre, había 8 personas. Un poquito más alejado, pero estaba en la foto, estaba Gerardo Martínez de la UOCRA. Ayer en la presentación no estuvo, y esto anticipa la posición de la CGT, en la disidencia con el proyecto que ayer presentó el gobierno nacional, que en especial, básicamente, se oponen a los cambios en las indemnizaciones, a los cambios en la prelación de los convenios de trabajo. Por supuesto, también están en desacuerdo con la caída de los aportes patronales, aunque hay una luz, digamos, de negociación que abrió el gobierno en digamos, sobre la cuota sindical, que Sturzenegger quería directamente eliminarla del convenio. Ahora, por un acuerdo entre las partes, digamos, puede llegar a mantenerse la cuota sindical, y de hecho es bastante ambigua la redacción de lo que ayer se conoció sobre si tiene que haber una comunicación expresa del trabajador si quiere hacer ese aporte, o si ya viene de antemano y tiene que haber una comunicación posterior del trabajador para que se quite. Así todo, ya de hecho uno de los protagonistas, porque tiene que ver mucho que ver con lo que son los convenios en el área metalúrgica, Furlan, el secretario general de la UOM, anticipó que esto va a ser materia de conflicto y que van a hacer lo posible para que el proyecto no salga. Mira, esto decía. Ahora vamos a escuchar al secretario general de la UOM, que de hecho es uno de los líderes más cercanos al kirchnerismo, más duros, del ala más dura de la CGT, que ya se venía expresando en contra, no solamente de este proyecto en particular, tiene una posición muy clara frente al gobierno nacional. Decíamos, Gerardo Martínez es un dialoguista, de hecho él aceptó formar parte de este Consejo de Mayo, y hay muchas de las propuestas que están dentro del mismo proyecto que Gerardo Martínez la ve con bastante buenos ojos. De hecho, la propuesta de ser un fondo de indemnización para reemplazar al sistema vigente de indemnizaciones que paga el empleador, es el sistema que rige específicamente en la UOCRA, de modo tal que no es algo que es ajeno a su convenio de trabajo, pero hay otras áreas en las que de hecho este punto también les genera muchísima urticaria. En un ratito vamos a estar escuchando a Furlan, que es un poco la voz del sector más duro y que anticipa, como decíamos, que una vez que ingrese al Senado y que avance el tratamiento en el Senado, que no va a ser un tránsito rápido como se lo imaginaba el gobierno, sino que va a estar cargado de conflictividad. Ahora sí lo tenemos, escuchemos esto, decía Furlan. No hay que descartar ninguna medida que nosotros podamos llevar adelante con tal de que esto no pase en el Congreso. No hay manera de que nosotros podamos mirar para el costado cuando está en riesgo todo el entramado productivo. Te vuelvo a reiterar, la Argentina está en riesgo y va a contramano de lo que hoy discute en el mundo. ¿Cuál es una de las principales tensiones que vivimos en este mundo global?
Estados Unidos y China, ¿qué es lo que están disputándose? ¿Quién se queda con el trabajo? Fundamentalmente con el trabajo calificado. ¿Qué significa eso? Quedarse con el trabajo mejor remunerado. La Argentina está yendo a contramano, de manera artera, abriendo su economía, destruyendo todo su entramado productivo. Cualquier país serio en el mundo, lo primero que protege es su entramado productivo. Y la justicia